Esta semana el primer ministro de Canadá dijo algo que casi ningún medio latino está explicando con claridad. Y lo dijo sin decirlo directamente, que es la forma en que los políticos dicen las cosas importantes. Habló de la recesión, habló de la economía, habló de inmigración. Y entre líneas dejó algo que cualquier persona que está pensando en venir a Canadá o que ya está aquí necesita entender. Y hoy te lo traduzco yo. McCartney reconoció esta semana que gran parte de la debilidad económica que está viviendo Canadá se explica por el recorte de inmigración que hizo su propio gobierno. Lo dijo así: se puede hacer el cálculo del impacto que tiene una población en declive sobre el crecimiento económico. No dijo la palabra recesión, pero sí reconoció que menos crecimiento poblacional en su país significa menos impulso económico. Y eso, si lo piensas bien, dice muchísimo más de lo que parece. Porque resulta que debajo de esos números verdes, la economía canadiense tenía problemas que nadie estaba resolviendo. Durante años, el crecimiento económico por persona fue considerablemente mucho más lento que el de otros países desarrollados. Y mucha gente no lo veía con claridad, porque la atención estaba puesta en el crecimiento total de la economía, no necesariamente en la productividad, ni tampoco en cuánto estaba mejorando la situación de cada trabajador o de cada familia. La llegada masiva de inmigrantes ayudó a sostener el crecimiento del PIB total. Pero eso no significaba que los problemas estructurales estuvieran desapareciendo. Dicho en palabras simples, la inmigración ayudó a mantener los números generales de la economía creciendo mientras seguían existiendo problemas de productividad, inversión y crecimiento por persona. Y cuando el gobierno decidió frenar esa inmigración, muchas de esas debilidades empezaron a hacerse muchísimo más visibles. La economía no cambió de la noche a la mañana. Lo que cambió fue que desapareció parte del impulso demográfico que había ayudado a sostenerla durante muchísimos años. Ahora bien, ¿por qué esto importa para alguien que está afuera evaluando si viene a Canadá o no? Porque cambia completamente la pregunta que hay que hacerse. La pregunta ya no es solamente si Canadá quiere migrantes. La pregunta es ¿para qué lo necesita? Y la respuesta que deja entrever el propio debate actual es que la inmigración ha sido una pieza fundamental para sostener el crecimiento económico del país, compensar el envejecimiento de la población y cubrir necesidades del mercado laboral. Eso no significa que Canadá sea un mal destino. Significa que hay que entenderlo con mucha más claridad de la que ofrecen los videos que venden el sueño canadiense como si fuera una fórmula garantizada. Porque un país que necesita inmigración para sostener parte de su crecimiento económico enfrenta desafíos muy distintos a los que muchas personas imaginan antes de llegar. Y esa diferencia, aunque parezca teórica, termina teniendo consecuencias muy prácticas en la vida cotidiana de una familia migrante. ¿Cuáles consecuencias? Las que ya estamos viendo. Personas que llegaron con planes claros y con expectativas construidas alrededor de ciertas rutas migratorias que hoy son mucho más difíciles que apenas unos años. Gente que invirtió tiempo, dinero, energía en proyectos que se encontraron con nuevas reglas, nuevos requisitos o procesos mucho más competitivos. Y eso no ocurre porque sí, ocurre porque las prioridades económicas y migratorias de un país pueden cambiar mucho más rápido de lo que cambian los planes de una familia. Y para quien ya está aquí adentro, esto también explica algo que muchos estaban sintiendo sin poder nombrar. El mercado laboral que se enfrió, los procesos de contratación que se volvieron mucho más lentos, las oportunidades que antes parecían aparecer con mucha más facilidad y que hoy exigen más tiempo, más preparación y mucha más paciencia. No necesariamente es que tú estés haciendo algo peor que antes, es que el contexto cambió. Y entender por qué cambió te da una claridad que el miedo por sí solo nunca te va a dar. Porque algo que los políticos hacen muy bien y que nos afecta a todos, sin que siempre lo notemos. Ellos toman decisiones con consecuencias enormes para millones de familias. Las explican utilizando lenguaje técnico. Y luego continúan con la siguiente noticia. Carney no dijo, la economía dependía demasiado de la inmigración. Lo que dijo fue que una población en declive tiene consecuencias sobre el crecimiento económico. Pero detrás de esa frase técnica existe una realidad mucho más amplia. Y es precisamente esa realidad la que muchas personas no están escuchando. Entonces, ¿qué es una persona inteligente con esta información? Lo primero es no reaccionar con pánico, tampoco con rabia. Ninguna de las dos cosas ayuda a tomar mejores decisiones. Lo que ayuda es entender el momento real en el que tú estás parado. Porque la persona que llegó a Canadá hace 5 años tomó decisiones en un contexto
totalmente diferente al de hoy. Y quien está evaluando venir hoy necesita entender que las reglas del juego ya cambiaron y no son exactamente las mismas. ¿Qué cambió concretamente? Primero, las rutas migratorias se redujeron y se volvieron mucho más competitivas. Segundo, el mercado laboral está mucho más exigente que hace algunos años. Tercero, el costo de vida sigue acumulando aumentos que han cambiado los cálculos de muchísimas familias. Y cuarto, Canadá ha empezado a experimentar una desaceleración demográfica después de muchos años de crecimiento acelerado impulsado por la inmigración. Y cuando una economía crece más despacio, muchas veces se desaceleran las contrataciones, las inversiones y el movimiento económico en general. Pero hay algo que también es cierto, y sería deshonesto ignorarlo. Canadá sigue siendo un país con instituciones sólidas, sigue siendo un país seguro, sigue siendo un país con un sistema de salud que sí existe, aunque tenga problemas evidentes. Sigue ofreciendo calidad de vida en muchísimos aspectos que millones de personas valoran alrededor del mundo. Esas cosas no desaparecieron. Lo que desapareció fue la idea de que llegar a Canadá era fácil y prácticamente rápido y automático. Eso sí cambió. Y entender esa diferencia antes de tomar cualquier decisión te va a servir un montón. Hombre, y aquí hay algo que todo el mundo se pregunta, yo también. Caramba, ¿qué está buscando exactamente Canadá en este momento? Porque las señales parecen contradictorias. Por un lado, el gobierno reduce algunos programas y endurece algunas rutas migratorias. Por otro lado, el propio primer ministro reconoce que una menor llegada de personas tiene efectos sobre el crecimiento económico. Eso demuestra que encontrar el equilibrio no es tan sencillo como muchas veces parece desde afuera. Y esa incertidumbre también tiene un costo para todas las familias que intentan planificar su futuro, incluida la mía. Lo que sí parece claro es esto: los migrantes que mejor van a navegar este momento, tanto los que ya están aquí como los que están pensando en llegar, son aquellos que entienden el contexto real y toman decisiones basadas en ese contexto. No en el Canadá hace 5 o 6 años, no en el Canadá que aparece en videos grabados antes de la pandemia, no en el Canadá que algunos siguen describiendo como si nada hubiera cambiado, sino en el Canadá de 2026, con oportunidades reales, pero también con limitaciones reales. Y si todavía estás afuera, la pregunta correcta no es si Canadá vale la pena en abstracto. La pregunta es si tu perfil específico encaja en lo que el mercado canadiense necesita hoy. Porque no todas las profesiones viven la misma realidad. No todos los sectores están creciendo al mismo ritmo. No todas las provincias están con las mismas necesidades. Y entender eso antes de subirte a un avión puede marcar una diferencia enorme. Y si tú ya estás aquí y sientes que el mercado está más difícil que cuando llegaste, eso es lo que quiero que tú entiendas. No necesariamente significa que hiciste algo mal. No necesariamente significa que tomaste una mala decisión. Muchas veces significa simplemente que el contexto cambió alrededor tuyo. Y cuando el contexto cambia, la respuesta inteligente no es quedarse esperando a que todo vuelva a ser como antes. La respuesta inteligente es adaptarse mucho más rápido que los demás. Porque al final de todo esto, hay una realidad que las declaraciones de Carney vuelve a poner sobre la mesa. Los migrantes son una parte fundamental del funcionamiento económico de Canadá. De hecho, el propio primer ministro reconoció que una reducción del crecimiento poblacional tiene efectos sobre el crecimiento económico del país. Y eso cambia la forma en que muchas personas deben empezar a interpretar el debate actual sobre inmigración. Porque demuestra que la conversación no gira únicamente alrededor de fronteras, permisos o programas migratorios. También gira alrededor de cómo funciona la economía canadiense. Y eso nos lleva a una reflexión que me parece muy importante. Muchas veces los migrantes llegan sintiendo que están recibiendo un favor, como si todo dependiera exclusivamente de la generosidad del país que los está recibiendo. Pero la realidad suele ser un poco más compleja que eso. Los migrantes buscan oportunidades, claro que sí. Los países buscan personas que cubran necesidades económicas, laborales y demográficas. Y en algún punto esas dos necesidades se tienen que encontrar. Y comprender eso cambia completamente la forma en que una persona se posiciona frente a su propio proyecto migratorio. Cuando un país necesita inmigración para sostener parte de su crecimiento económico, la pregunta no es simplemente si quiere inmigrantes o no. La pregunta es qué tipo de inmigrantes necesita, en qué sectores lo necesita y bajo qué condiciones lo necesita. Y quien entiende esa respuesta antes de tomar una decisión tiene una ventaja enorme frente a quien la descubre después de haber invertido tiempo, dinero y expectativas.
Y eso era lo que te quería explicar el día de hoy, porque más allá de las opiniones políticas, más allá de los discursos y mucho más allá de los titulares, lo que dijo el primer ministro nos ayuda a entender algo muy importante. La inmigración y la economía están mucho más conectadas de lo que muchas personas imaginan. Y entender esa conexión permite tomar mejores decisiones. Si este video te aportó valor, déjame tu comentario. Quiero saber qué opinas de las declaraciones de Carney y cómo crees que este momento económico puede afectar el futuro de la inmigración en Canadá. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Y si quieres apoyar el proyecto, recuerda que aquí abajo tienes el botón de gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Chao.